חומר לישיבת כתבים. שאלה ראשונה היא כזאת. אתה מדבר הרבה בשיעורים Reunión de escritores. Primera pregunta. Usted le he escuchado mucho hablar acerca de cómo el mundo cambia, que atraviesa distintos estados, que hay muchas fuerzas que operan en él. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué proceso está ocurriendo hoy en el mundo? El mundo está atravesando un proceso del reconocimiento de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de la sociedad, del mundo entero que el Creador creó, de la naturaleza en su totalidad. Se dice cree en la inclinación al mal y esta inclinación se está revelando, es decir, ese mal deseo. Y se revelará en aquellos que contienen este mal y llevará a la corrección, porque se darán cuenta de que necesitan la Torá, la especia. Y eso es de lo que hablamos cada vez más, porque el mundo avanza cada vez más hacia el reconocimiento del mal y no sabe cómo librarse de ese mal. Las naciones, los países se meten en relaciones cada vez más complicadas y no saben cómo salir de ahí, no saben cómo salir de ellas. Y necesitamos darles una solución. Incluso si ellas no escuchan, no quieren escuchar. Pero aún así, debemos tener algo preparado para que este mal podamos corregirlo. Y solo con ayuda de la corrección y por medio de esa corrección llega la luz que reforma y le da la vuelta a ese mal y lo convierte en bien. Pregunta, entonces, ¿el proceso que atraviesa el mundo hoy es el reconocimiento del mal? Rab dice, por supuesto, no solo hoy, sino durante toda la historia. Pregunta, entonces, ¿puede haber un reconocimiento del mal sin estudiar la Kabbalah? Por ejemplo, que una nación haga algo a otras y sintamos vergüenza. No, dice el doctor Lightman. Pero en este proceso, no obstante, estamos entrando en un periodo llamado la última generación. Y en él, la humanidad empieza a reconocer su propio mal y ver que no hay escapatoria. No hay forma de utilizar las cosas correctamente. Entonces, la humanidad está perpleja y tiene que escuchar. Ellos tienen unas necesidades de la vida y también tienen una necesidad de ser salvados de los problemas que tienen en la vida. Y nosotros tenemos que llegar con la respuesta, la solución, que todo viene de la mala inclinación, del egoísmo. Pregunta, entonces, hay una preparación que la humanidad tiene que atravesar y es esta, y nosotros tenemos que llegar con esa explicación. Los cabalistas dicen que tenemos que reconocer nuestro propio mal, que es lo que nos impide vivir una buena vida en este mundo. Doctor Lyman, sí, correcto. Y si no lo hacemos, simplemente nos vamos a hundir en la guerra de Armagedón, en donde se va a revelar todo de una forma terrible. Entonces, tenemos que prevenir antes que curar
y tenemos que explicar de dónde vienen todos estos golpes. Quiero decir que incluso los más sabios no pueden alcanzar el reconocimiento del mal sin que uno aprenda. Doctor Lyman dice, no, ciertamente no. Pregunta, usted dijo que el orgullo es el principal problema de la humanidad hoy en día. ¿Cómo solucionamos este problema? Doctor Lyman, el orgullo oculta la verdad. La persona entonces no ve lo que tiene frente a sí y entonces se ve a sí misma como grande. Y ese es el problema, que no puede corregirse a sí misma la persona. Y por mucho que le muestren cuánto pierde con esto, con lo otro, no siente esa pérdida, no siente la conexión que hay entre esa pérdida y su orgullo. Y por eso no se enfrenta al orgullo, a su inclinación al mal. Está dispuesto a comprometerse en esto, en lo otro, en hacer algo, porque no le queda más remedio. Pero la sociedad tiene que explicarle a la persona lo que es el orgullo. Y luego, poco a poco, la persona lo percibe y empieza a corregirse a sí misma. Pregunta, entonces tiene que reconocer el mal, si no siente orgullo. Doctor Lyman, sí, pero se tiene que ayudar a la persona para eso. Preguntas, ¿la sociedad puede ayudar? No. Eso no es suficiente. Solo la decena puede. Sí. Pregunta, pero la decena no está dividida en decenas. Bueno, es como una especie de decena a través de guerras y otro tipo de cosas. Pregunta, pero yo lo que entendí que todas las guerras y todo eso solo causan más orgullo. Es decir, no funciona de una forma lineal de dar y tomar, pero al final será así como la humanidad avance. Es decir, un proceso acumulativo, dice el anfitrión. Sí, tenemos que escuchar el consejo de los cabalistas. Tenemos que escuchar la explicación de los cabalistas, luego estar listos. Y no tiene por qué ser solo una decena, pueden ser miles. Y escuchar, dice el anfitrión, otra pregunta acerca de las fronteras del país. Las fronteras son importantes porque así cada país puede mantener sus propias características, su nacionalidad. Y por otro lado se habla de cancelar las fronteras. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Mantener la personalidad y cancelar las fronteras. ¿Cómo se mantiene esto en la última generación, doctor Lyman? Bueno, tienes en pequeños grupos se cancelarán las fronteras y en los grandes grupos se reforzarán las fronteras, pero en el proceso llegarán a saber cómo cancelarlas también. Es decir, así es como va a funcionar. Cuanto más se construyan de forma más amplia, así es como van a expandirse.
Pregunta, entonces, ¿usted ve fronteras entre países en el futuro, doctor Lyman? Yo veo fronteras entre países, no militares solamente, sino en cuestiones de comercio. Y eso también desaparecerá de forma gradual. Pregunta, porque digamos que en nuestro cuerpo vemos que hay un límite para cada órgano, una frontera, de lo contrario no podría existir. Entonces, con las naciones, los ingleses tienen que ser ingleses y los franceses franceses. Entonces, ¿cuáles son las fronteras entre ellos y cuál es su conexión, doctor Lyman? La conexión es que dos personas puedan hacer un buen trabajo juntos y tener buenos resultados. Pregunta, quiero decir, digamos que no habrá fronteras militares. Doctor Lyman, sí, no habrá algo que se mantenga por la fuerza, sino que las fronteras serán más dirigidas hacia el alcance de la meta. ¿Cuál es la diferencia? Que, doctor Lyman, que cada nación ayudará al resto de naciones. Pregunta, entonces, ¿los franceses serán únicos en hacer vino y los ingleses whisky? Yo no creo que ese sea el cálculo, dice el doctor Lyman. Entonces, ¿qué es lo que hay que mantener en la nación? Doctor Lyman, es que hay que mantener la conexión entre ellos, no solo la nacionalidad, para que a través de esa conexión que se refuerza entre ellos, que crezcan. Y cuando vean que se ha agotado ese tipo de conexión, llegaremos a un tipo nuevo de conexión. Pregunta entonces, ¿cuál será la diferencia entre países si no hay fronteras? Doctor Lyman, ¿no ves que las fronteras ya se han cancelado, que ya puedes pasar de un país a otro? A veces ni siquiera tienes que mostrarlo, solo un pasaporte, y a veces ni eso. Entonces, ¿entiendes lo que es el mercado común? Las fronteras son para tener impuestos, para que se pueda mantener el país. Entonces, tienes leyes en las que no importa de dónde hagas el dinero y cómo lo consigas, sino que lo más importante es que te quedes dentro de Europa, en ese mercado común. Y así es como funciona. Pregunta, entonces es como una frontera entre vecinos. Así es como es en Europa, dice el doctor Lyman. Pregunta, pero aún así, ¿qué determina que este es mi jardín y ese, a partir de ahí es el tuyo? ¿Qué es lo que caracteriza a un país? Doctor Lyman, en la medida en que se puede anular para conectar con los demás. Ese es todo su carácter, toda su personalidad. Cuanto más se acerque al tipo de conexión que hay en la última generación. Pregunta, ¿pero cada país tiene un carácter especial? Sí, tiene un carácter especial que le dará a los demás cuando se conecte con ellos. Pregunta, entonces, ¿las fronteras no preservan la unicidad, lo único y lo genuino de cada nación? Doctor Lyman, en la medida en la que cada nación quiera contribuir a la conexión con los demás, eso es lo que preservará su carácter, su cultura, sus fuerzas propias. En la medida en que puedan dedicarlo a una conexión general, entregarlo a una conexión. Pregunta, entonces, ¿las naciones se conectarán más como culturalmente o más comercialmente, como los chinos? Doctor Lyman, todo eso irá colocándose en su sitio con el tiempo. Pregunta, entonces,
la nación de Israel solía estar dividida en distintos grupos y yo le escuché decir en uno de sus programas acerca de las tribus y cómo se relacionaban entre ellas, que algunas veces estaba prohibido casarse entre ellas y es como que no está permitido mezclar órganos, no se puede mezclar el corazón con los riñones. Entonces, es lo mismo con la humanidad. Es importante que cada país guarde sus características. Última pregunta. Usted dijo que no tiene que estudiar todo el mundo la sabiduría de la Kabbalah tal como nosotros la estudiamos. ¿En qué medida la tienen que estudiar? ¿En qué proporción, doctor Lineman? Yo creo que habrá debates serios entre países acerca de cómo poner en práctica la conexión. Y la sabiduría de la Kabbalah es así como entrará en las naciones. Y a partir de ahí empezarán a estudiar acerca de estas leyes, grandes, pequeños. Pregunta, ¿hubo épocas en las que las personas eran muy diferentes y estudiaban la Torá? Y hablo de los Cohens y los levitas. Y algunos hoy hay quienes estudian, otros no. Nosotros hacemos 3 horas de estudio diario. ¿Ese estudio nunca será cancelado? Doctor Lyman, yo creo que llevará a otras características cuando todo esto se expanda, algo más del día a día, algo más como que pueda interesar a los diferentes tipos de público y de población que existen. No será solo como es hoy, que este estudio se diseña y se dirige solo para los que les interesa la Kabbalah. Pregunta, entonces habrá quienes estudien cada día y habrá quienes estudien, sí, como en el pasado, habrá quienes vengan 3 veces al año en peregrinaje al templo y otros que se dediquen diariamente. Sí, no hay que preocuparse, todo se irá colocando en su sitio con el tiempo. Doctor Lineman, no se trata de más de nosotros o no nosotros. Será como un ministerio espiritual.